Espíritu Santo, abre nuestros ojos y miraremos las maravillas del Hijo, a la gloria del Padre. Amén. Podéis sentaros. ¿Cómo orarías por una iglesia impía? Imagina una iglesia donde los miembros se dividen en grupos por asuntos triviales, como quién creen que es el mejor maestro. Imagina una iglesia donde se celebra la inmoralidad sexual. Imagina una iglesia donde los miembros se llevan a juicio y se demandan mutuamente. Imagina una iglesia donde los ricos se emborrachan y los pobres carecen de alimento. ¿Cómo orarías por ellos? Si pudieras escribirles una carta, ¿cómo la empezarías? No tenemos que imaginarnos completamente este escenario. Esta es exactamente la situación que Pablo enfrentaba con la iglesia de Corinto. No era una iglesia sana. No comprendían los fundamentos del Evangelio y desde luego no vivían su fe con amor. Entonces, ¿cómo comenzó Pablo su carta a los Corintios? La respuesta puede que te sorprenda. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Estaba Pablo simplemente adulando? No lo creo. ¿Estaba mintiendo y tratando de evitar una situación incómoda? Tampoco. Más bien, él miraba a los corintios a través de la lente de la esperanza. No lo que eran, sino lo que Dios había comenzado en ellos y lo que Dios un día terminaría en ellos. Esta mañana estamos en 1 Corintios capítulo 1, de versículos 3 al 9, realmente de versículos 4 a 9, y ahí, aquí encontramos la oración de Pablo por la iglesia de los Corintios. Y es la pregunta que te quiero hacer: ¿cómo ves la iglesia? Cuando tú piensas en la iglesia, ¿cómo la ves? Cuando piensas en la iglesia universal, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves la iglesia? Cuando piensas en la iglesia en España, ¿cómo la ves? Más concretamente, cuando piensas en tu iglesia, ¿cómo la ves? Yo me imagino que hay gente que están en dos extremos cuando piensan en la iglesia. Algunos tienen una imagen totalmente positiva. Mi pastor es el mejor, es casi perfecto, habla las palabras de Dios, mis mejores amigos están allí, siempre salgo feliz y me voy feliz también. La iglesia es perfecta. Y ojalá que algunos pensáramos más así, ¿no? Pero si solo podemos ver la iglesia así, realmente somos ingenuos, inmaduros, sin mucha experiencia en la iglesia. Me imagino que para gente así tenemos relaciones incluso superficiales. La iglesia no es así. La iglesia no es el lugar perfecto. La iglesia no es el cielo en la tierra. Debería ser eso. La iglesia debería ser el cielo en la tierra. Es la visión que Dios tiene para su iglesia. No lo es. Hay gente que está en este extremo, que ven la iglesia de manera totalmente positiva.
Hay otra gente, y esto está muy de moda hoy día, que ve la iglesia de manera totalmente negativa. Hay gente muy cínica que dice es un lugar de hipócritas, la iglesia me ha hecho mucho daño, hace mucho daño en el mundo, ha hecho mucho daño en la historia, gente muy amarga, gente que no puede perdonar a la iglesia por lo que hizo o lo que cree que hizo. Tampoco podemos ver la iglesia así y tampoco, no podemos odiar la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo ama a su iglesia. Piénsalo. Cristo, sabiendo el futuro de su iglesia, sabiendo todo el mal de su iglesia, Él fue a la cruz para morir por ella. No podemos ver la iglesia de manera totalmente positiva, no podemos ver la iglesia como totalmente negativa. Tenemos que ver la iglesia como Pablo vio la iglesia. Tenemos que tener esperanza en Dios y no en el hombre. Hay una tensión en la iglesia. Por un lado, la gente cínica tiene razón. En esta vida siempre seremos pecadores. Siempre seremos capaces de caer. Mira, yo estoy hablando por todos los pastores. Yo soy pecador. Y no es solamente que yo tenga la capacidad de caer. No es solamente que yo tenga la capacidad de hacer daño a la iglesia. Yo he caído. Yo he hecho daño a la iglesia. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado, Dios está obrando en nuestras vidas. Nos ha dado su Espíritu y nos ha dado sus promesas. Escuchad esta promesa, solo una, que Dios nos ha dado en la Biblia. Esto viene de Filipenses 1. Escuchad lo que dice Pablo. Estoy seguro de que Dios, que comenzó en vosotros la buena obra, la irá llevando a término hasta el día de Jesucristo. Esperanza. Dios mismo ha comenzado esta obra y Él lo llevará a cabo. Existe esta tensión, por un lado, la realidad del pecado incluso en la iglesia y por otro lado la realidad de la presencia de Dios en su iglesia. ¿Quién gana en esta tensión? ¿Quién se rinde? ¿Va a decir Dios algún día, ya está, es que no puedo más, pierdo la paciencia y me rindo? Iglesia, a la tuya, al pecado, lo queréis, vale, os lo doy. ¿O va a ser fiel Dios a sus promesas? Y Él nos va a hacer cada vez más como su Hijo. Sabemos la respuesta de Dios. Sabemos la respuesta de Dios por la resurrección de Cristo.
Cuando tienes dudas sobre esta tensión entre la realidad del pecado que vemos en el mundo y la promesa de Dios, que Dios ha hablado, Dios no lo entiendo, no tiene sentido, Dios no sé qué pensar, vuelve a la resurrección de Cristo, porque en la resurrección de Cristo tenemos la respuesta definitiva de Dios frente al pecado que Él no va a vencer. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? 2 preguntas. Mires a la iglesia por la lente de la esperanza. Piénsalo, porque si tú eres como yo, me imagino que vaciles como yo. Yo he hablado de 2 extremos y a veces yo me encuentro en los 2 extremos. Bueno, iba a compartir historias, pero podéis imaginar, ¿no? Me imagino que tú te has encontrado en algunas épocas de tu vida, la iglesia es perfecta y no ves ningún problema, ninguna mancha, ninguna arruga, es perfecta. Y en otras épocas, alguien te ha decepcionado, alguien te ha hecho daño. Miras la iglesia y dices, Dios, no me gusta en absoluto. Estás viendo la iglesia a través de la lente de la esperanza. Estás descansando no en el hombre, sino en la promesa de Dios. Pero más personalmente, mires a ti mismo por la lente de la esperanza. ¿Vale? La iglesia, para mucha gente, vale, una vez a la semana, como mucho 2 veces. Pero yo vivo conmigo mismo. Momento por momento, yo voy de un extremo al otro. Y ambos extremos son malos. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy muy contento conmigo mismo, cuando yo estoy muy feliz, muchas veces es porque estoy mirando a mí mismo. Mi enfoque está en mí. E igual cuando yo me he decepcionado, cuando yo me he engañado, cuando estoy triste pensando en mí mismo, de nuevo yo estoy pensando en mí mismo. Dios quiere que nos miremos a través de la lente de la esperanza. Dios ha empezado una obra en mí. Dios está obrando en mí. Tengo la promesa de Dios. Nos ha dado su Espíritu. Y a través de esa promesa y el Espíritu podemos tener esperanza, no en nosotros, sino en Dios y su obra en nosotros. ¿Cómo ves la iglesia y cómo ves a ti mismo? Número 2, un aviso. Ojo, tus dones pueden ser la causa de tu tropiezo. Tus dones pueden ser la causa de tu tropiezo. Fijaos en esta oración. Vamos a empezar en el versículo 4. Siempre doy gracias a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia que Él os ha concedido en Cristo Jesús. Es por medio de Él que habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento. Así en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera que no carecéis de ningún don mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a parar aquí. Si conocéis los contenidos de esta carta, Pablo
nos ha dado un resumen de los contenidos de esta carta. En versículo 5, cuando él dice que da gracias a Dios porque han sido enriquecidos en toda palabra, los capítulos 1 al 4, Pablo les va a criticar por la manera en la que están usando la palabra. Cuando dice en su oración que da gracias porque habían sido enriquecidos en todo conocimiento, del capítulo 5 al 10 o incluso al 11 va a criticar a los corintios por el uso del conocimiento, el mal uso del conocimiento. En el versículo 7, cuando dice que no carecen de ningún don, en los capítulos 12 al 14 les va a criticar por el uso de los dones espirituales que tienen. Y en el versículo 7, cuando dice que están esperando la manifestación de Cristo, en el capítulo 15 les va a criticar porque algunos están dudando de la manifestación de Cristo. ¿Qué quiere decir todo esto? Pablo está reconociendo los dones que los corintios tienen, ¿vale? Ellos realmente tienen dones de Dios. Y los corintios están usando estos dones no para edificar a otros, no para servir a Dios, sino para servir a sí mismos, ¿vale? Si volvemos a la oración, por un lado, es muy instructivo ver lo que Pablo dice, y por otro lado, es muy instructivo ver lo que no dice. Lo que no dice es lo más triste. Porque en esta oración, a diferencia de otras oraciones, en esta oración, Pablo no menciona, por ejemplo, doy gracias a Dios porque estáis imitando a Cristo en todo. No habla en absoluto de su andar espiritual y personal con Dios. No dice que estáis encarnando la cruz en vuestras vidas, que igual que Cristo dio de sí mismo por el bien de su iglesia, vosotros estáis dando de vosotros mismos por el bien de la iglesia. No lo dice en ningún sitio. Y tampoco dice, doy gracias a Dios por el amor fraterno que tenéis unos por otros. No dice eso. Y de hecho, en el en el capítulo 13 es donde encontramos el gran capítulo de amor. Los corintios tienen tanto orgullo por los dones que tienen y Pablo dice, os quiero enseñar mejor camino. Y él habla del amor. Mira, tú formas parte del cuerpo, ¿vale? Tú formas parte del cuerpo. Tú tienes dones. De verdad, como Dios nos da dignidad como seres humanos, nos da dones como para servir como parte del cuerpo. Sirve. Tú eres importante. Tú puedes aportar algo importante a la iglesia. Hay gente que se ve inútil y eso es una mentira. Dios ama a sus hijos y Él da dones a cada uno de nosotros. Son diferentes dones. Y puede ser que algunos dones incluso sean mejores o más importantes, por lo menos en nuestros ojos como hombres. Pero el punto es que todos tenemos dones. Tú tienes un don. Pero ese don no es para ti. El don no es para que la gente piense mucho de ti. Tu don
es para servir la iglesia, para glorificar a Dios. ¿Vale? Y eso es el equilibrio. Dios te da dignidad. Tú eres importante. ¿Vale? Yo muchas veces lo he estado pensando últimamente, ¿por qué venir a la iglesia? ¿Por qué nos reunimos como iglesia? ¿Vale? Sobre todo con la tecnología que tenemos. Yo puedo escuchar prédicas en YouTube. Podéis escuchar prédicas mucho mejores que las que yo doy en YouTube. Yo tengo una Biblia en casa. Puedo orar desde casa. Puedo hacer mucho desde casa. Entonces, ¿por qué reunirnos los domingos? Pues creo que hay algunas respuestas importantes, pero una de las respuestas más importantes, creo, es porque yo en mi casa no soy el cuerpo. Y para reflejar más a Dios, para encarnar más el cuerpo de Cristo, yo te necesito. Y tú me necesitas a mí. Es decir, nosotros podemos acercarnos más a Dios solo cuando estamos juntos. Porque yo solo puedo reflejar una parte de Dios y tú otra parte, y tú otra parte, y tú otra parte. Tenemos que estar juntos para conocer a Dios, para acercarnos a Dios. Tú tienes un don. Tú tienes algo que ofrecer a la iglesia. No para ti, sino para servir la iglesia, edificar la iglesia y glorificar a Dios. Y por último, Cristo es la fuente de nuestras bendiciones y el fin de nuestras vidas. Vamos a ver una vez más esta oración. Y fijaos en el lenguaje de Pablo aquí. Fijaos lo que dice en el versículo 4. Siempre doy gracias a mi Dios, siempre por vosotros. Y Él no dice aquí, porque sois majos, porque sois los mejores, sino por la gracia que Dios os ha concedido en Cristo Jesús. Versículo 5. Es por medio de Cristo que habéis sido enriquecidos en todo. Versículo 8. Él os mantendrá firmes hasta el fin. Y versículo 9. Fiel es Dios, quien os ha llamado. ¿Ves? Pablo aquí técnicamente no da gracias a Dios por los corintios en sí, sino que él da gracias a Dios por la obra que Dios ha empezado en ellos, y todo eso en Cristo, para Cristo. Es decir, es el fin de todo. Mira, termina allí, versículo 9. Fiel es Dios quien os ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, el fin de todo es Cristo. Mira, Cristo es la fuente de nuestras bendiciones y el fin de nuestras vidas. Pablo, al final de la carta, él dice esto. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Tú tienes un don. Yo tengo un don. Pero lo que Pablo está diciendo aquí en su oración, lo que acabamos de leer al final, en el capítulo 15, es que ese don
no tiene su origen en nosotros. No es que yo por mí mismo, que yo tenga algo que ofrecer a nivel espiritual a los demás, sino que ese don que Dios te ha dado, eso en sí es su gracia en tu vida. Eso es Cristo, Él es la fuente y también es el fin de tu vida. Versículo 9. Fiel es Dios, quien os ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Tenemos comunión con lo que conocemos y amamos. ¿Vale? Piénsalo. Piensa en la palabra comunión. Piensa en la persona o con el hobby o con el ocio o algo que te apasiona, algo donde tú pasas mucho tiempo, algo en que gastas mucho dinero. Tú tienes comunión con eso, ¿vale? Tú sabes mucho de esa actividad o conoces a esa persona muy bien y tú amas esa actividad y tú amas a esa persona. Solo tenemos comunión con lo que conocemos y amamos. ¿Qué es lo que conoces y amas? Piensa en tu vida, de verdad, y sé honesto. ¿Dónde paso mi tiempo? ¿En qué gasto mi dinero? Realmente, ¿cuál es la trayectoria de mi vida? ¿Me estoy dirigiendo a algo? ¿Qué es ese fin? Ese fin te va a crear a su imagen. Si tú quieres ser deportista, si tú quieres conocer el deporte, amar el deporte y tener comunión con el deporte te va a hacer a su imagen. Toda tu vida va a ser deporte. Y podríamos enumerar muchos ejemplos. ¿Qué es lo que conoces? ¿Qué es lo que amas? Porque eso te va a crear a su imagen. Y vas a tener comunión con eso. Versículo 9. Fiel es Dios, quien os ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. El fin de la vida humana, el fin de la vida cristiana es conocer a Dios, amar a Dios y tener comunión con Dios. Y cuando conocemos y amamos y tenemos comunión con Dios, podemos conocer y amar y tener comunión con todo en el orden correcto. Es decir, cuando abrazamos a Dios, abrazamos la vida en su plenitud. ¿Qué es lo que conoces? ¿Qué es lo que amas? Y la pregunta es, si tú estás buscando tener comunión con Jesucristo nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo que nos has dado en las Escrituras, gracias por la esperanza que podemos confiar en ti, que podemos descansar en tu palabra. Señor, danos esperanza. Danos esperanza cuando vemos esta iglesia, cuando pensamos en nosotros mismos. Danos esperanza, Señor. Te lo pedimos con esperanza, con gratitud, a ti, nuestro Padre, a través del Hijo y en el Espíritu Santo.
Amén. Vamos a ponernos de pie. Queremos responder al Señor